Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presenta. Honduras está a 21 días de acudir a elecciones internas y primarias en los partidos Liberal, Nacional, Libertad y Refundación, el denominado tripartidismo que disputa el favor de los votantes y la esperanza de un país inmerso en una etapa compleja y decisiva de su historia. El domingo 13 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral hará el llamado a elecciones internas y primarias en las tres fuerzas políticas, quedando autorizadas a difundir propaganda y al lanzamiento oficial de las precandidaturas presidenciales de cara a las elecciones generales de 2021. Con un censo de unos 6 millones de electores, el país llega a unas elecciones generales históricas con una crisis sanitaria inédita y la expectativa de interrumpir 3 mandatos consecutivos del nacionalismo y de prosperar los pedidos de 8 agrupaciones ante el CNE, ser uno de los continentes con más partidos políticos de cara a unas elecciones generales. Desde que en agosto de 2019 recrudece el debate político, a esta fecha hay un claro reacomodamiento de fuerzas que consolidan liderazgos. En el liberalismo sobresalen Luis Zelaya, José Luis Moncada, Ángel Darío Vanegas y Carlos Melara, además de simpatías que amplios sectores del liberalismo muestran hacia el joven empresario sanpedrano Yanni Rosenthal Hidalgo. El Partido Nacional parece definirse en dos vertientes: el movimiento Juntos Podemos con el titular del Poder Legislativo Mauricio Oliva Herrera y el movimiento Unidad y Esperanza con el alcalde de la capital Narria Fura como aspirante a la presidencia de la República. En Libertad y Refundación prosperan las precandidaturas de Wilfredo Méndez, Carlos Eduardo Reina, Nelson Ávila y Xiomara Castro. La más fuerte aspirante pues renueva su oferta política de la mano de 6 corrientes internas del partido opositor. Este proceso sucede cerca de la rotación de mando en el Consejo Nacional Electoral, que pasa a manos del Partido Liberal, y del resquemor del Poder Legislativo por la resolución del órgano electoral a favor del balotaje o segunda vuelta electoral, que llega con velas desinfladas pues carece de apoyo en la mayoritaria bancada oficialista. Mientras avanza el cronograma electoral, se achica el periplo legislativo y el tiempo de negociar importantes reformas electorales como el balotaje, voto electrónico, elección de diputados por distrito, nueva cédula y censo electoral. Y queda en el aire el registro del partido Salvador de Honduras de Salvador Nasralla. Convocatoria de elecciones primarias que a 6 meses de pandemia coincide con la fecha en que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER declaró la emergencia sanitaria nacional y cuyas secuelas dejará las huellas más profundas en la memoria de este país. El presente es reapertura de la economía al lado del cierre de negocios a toda escala y rubro, aumento del desempleo, cuentas popularizadas en el tema ¿dónde está el dinero? Honduras lo exige. Una vertiente nutrida de viejos escándalos como el fraude del Seguro Social, cierre de la MASI, nuevo Código Penal, sobreseimiento del caso Pandora y más recientemente, compras sobrevaloradas de hospitales móviles, ventiladores mecánicos, fármacos, equipos y accesorios de bioseguridad al personal médico de primera línea. Además de críticas al manejo de la pandemia, que ya deja más de 54,000 contagiados, 1,600 víctimas, entre ellos 41 médicos, y más de una decena de enfermeras y enfermeros. Una factura con 3 mandatos consecutivos en condiciones normales afecta, cuando la vista siniestra y destructiva del COVID-19, el enemigo que potencia alguna ha podido derribar, nadie puede imaginar. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy lunes 24 de agosto, estamos iniciando la semana. Vamos a hablar de los partidos políticos y sus proyecciones para las próximas elecciones. Como dijo Kimberly, el 13 de septiembre se hace la convocatoria de parte del Consejo Nacional Electoral. 3 distinguidos invitados van a analizar la situación política del país. Esta mañana con nosotros el licenciado empresario político, ex precandidato
del PINU, don Olvan Valladares. Buenos días, don Olvan. A Julio y por supuesto a los miles de televidentes que están pendientes de este programa todos los días. Gracias, don Olvan. Don Julio Navarro, analista político. Don Julio. Buenos días, Raúl. Un placer estar con don Olvan y Tony para hablar sobre lo que hoy pareciera que se vuelve novedad, las elecciones primarias. Gracias, don Julio Navarro. Don Tony García es abogado de profesión, analista político y más. Y en el programa vamos a hablar, también se retiró del movimiento de Salvador de Honduras, de Salvador Narrala. Don Tony, bienvenido. Buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por esta invitación a tu programa con estos dos grandes caballeros. Un verdadero gusto estar contigo. Sí, gracias. El tripartidismo y sus precandidaturas presidenciales, porque ahora es un tripartidismo, ya no es bipartidismo, porque el Libre también agarra su pedazo del pastel político. Don Olvan, ¿qué piensa de esa convocatoria a elecciones internas? El lunes pasado, el presidente del Congreso en este mismo programa dijo que van a haber elecciones internas en el Partido Nacional, que él no se va a arreglar con nadie, que va a elecciones internas. ¿Cómo visualiza lo que va a pasar en el tripartidismo Libre, liberales, nacionalistas? Y luego después hablamos de los otros partidos políticos. Ya van como 11 inscritos hasta el momento y Salvador Narrala está molesto porque todavía no lo han inscrito. Don Olvan. Gracias, don Raúl. Yo creo que estas elecciones son unas elecciones muy sui generis, revisten características que no las hemos visto en otras oportunidades, y particularmente la presencia de esta epidemia que nos tiene bastante lesionados, bastante fraccionados, si se quiere también, porque no hemos enfrentado esta epidemia con un espíritu unificado. Las denuncias de corrupción han sido demasiadas. El pueblo hondureño está presentando o está haciendo unas manifestaciones ya de intolerancia justificadas, y por consiguiente es importante que todos colaboremos en realidad a establecer un clima de tranquilidad y de armonía. Me parece que todavía no hemos aprendido las lecciones en este país en relación con el ajetreo político. Yo veo un enfrentamiento de fuerzas disgregadas, de fuerzas no cohesionadas. Ninguno de los tres partidos que hasta ahora se autoadjudican el título de partidos mayoritarios, ninguno de ellos da demostraciones de estar fuertemente consolidados con una figura prometedora que nos pueda hacer pensar que Honduras está a las puertas de un viraje, de un cambio en las actitudes generales del pueblo, de un cambio en la orientación, en la conducción de esta nave, porque lo que viene en el campo económico y en el campo social no va a ser comida de los que tienen boca grande, como le dicen por ahí. En el sentido de que la economía va a estar muy destrozada, vamos a tener un campo debilitado, aun cuando las paradojas que se dan en la vida, lo paradójico, que vamos a tener un invierno extraordinario, vamos a tener buena producción, pero con un campo debilitado. Campo debilitado por la emigración, un campo debilitado porque todavía no llegan masivamente los apoyos tecnológicos, financieros, por mucho que se esté hablando en este momento. Si usted consulta en el campo, usted verá que esas grandes cantidades que se dice que han puesto a la disposición del agricultor estén ahí fáciles. La banca, ya sea por instrucciones de más arriba, sigue poniendo cortapisas, dificultades enormes. Los créditos no es cierto que sean tan fáciles de ir a conseguir, y las MIPYMES tampoco están así en bonanza para pensar que va a haber un respaldo financiero en los próximos años.
eso no presagia nada favorable en el sentido de un despeje rápido. Honduras ha caído tanto, nuestras cifras, cuando alguien habla de una caída del 12% en el Producto Interno Bruto, las cifras no dicen nada, no tienen alma. El problema es después cuando vienen, en primer lugar, las inflaciones por la falta de producción, la caída de la moneda. Si bien es cierto se ha fortalecido un tanto, pero llega un momento en que si no podemos vender a buenos precios, si nuestros productos en el mercado internacional caen en su demanda, en sus precios, estamos servidos, señores. Entonces, me parece que una oposición que no entiende el trámite, que no le ha entendido desde hace 3 elecciones, que se queja de que hay un partido hegemónico que está controlando políticamente, que hasta ahora se dan cuenta que con el sistema que tenemos, un partido con 28%, 25% puede llegar a controlar no solo el Congreso, sino también la Presidencia de la República. Eso no se ha entendido. Sí. Y ahora me llama la atención, por ejemplo, Julio y Tony, que hay partidos que están ya hablando, exigiendo, demandando que se lleve la representación proporcional en las elecciones internas. Cuando esto fue una lucha, una pelea intensa que se llevó a cabo en el Congreso de la República, cuando por condiciones coyunturales, por intereses particulares de un grupito pequeño, se modificó la Constitución y se modificó la ley electoral y se permitió, por lo menos salvamos. Recuerdo yo en una reunión de esas maratónicas en la madrugada, salvamos el voto proporcional en las elecciones generales, pero fue una lucha terrible, lucha de 2, 3 de la mañana, donde estuvieron involucrados personajes bien de la política que no estaban en el Congreso. Y se advirtió lo que iba a pasar. Hoy están sufriendo ya estas partes que están interesadas en retornar en las primarias a la representación proporcional, porque están viendo, ya están escuchando pasos de animal grande, en el sentido de que el que más tenga recursos, el que controle los departamentos, independientemente si sean favoritos o no favoritos en la opinión del pueblo, esos son los que van a tener el control del bando, no solo del partido, sino de la nación. Esa es mi opinión de entrada. Julio, pero ¿usted qué piensa? Vamos a ver en el transcurso qué es lo que acontece. Sí. Don Julio, ¿usted qué piensa? Raúl, las personas que hoy tienen 58 años, ¿te imaginas que no es poco? Hace 40 años se estaban preparando para participar por primera vez en una elección. Para esos tiempos las elecciones eran una novedad realmente. Los que tenían 68 años habían participado en una elección allá por 1971. Mira, después de 40 años, las elecciones han dejado de ser novedad. Pero ahora nos encontramos que estas elecciones están llenas de incertidumbres, porque no sabemos incluso con qué tipo de ley electoral se va a ir a elecciones primarias y a elecciones generales. Algo que no debería de ser. Después de 40 años de procesos electorales consecutivos, no deberíamos de estar en esta situación. Y esta incertidumbre se da porque la clase política nuestra, muy degradada, naturalmente, como dice don Olbamba, ha perdido la capacidad de diálogo, ha perdido la capacidad de pactar políticas públicas o políticas de procesos electorales que sean realmente transparentes, que aparezcan gobiernos incertidumbre. Se puede relacionar con lo que planteaba don Olba. O sea, estas elecciones no pueden ser elecciones similares o iguales
a todas las que hemos tenido, porque realmente el país está en una situación extremadamente difícil, agravada por el problema de la pandemia, de los indicadores sociales y económicos que nosotros hemos tenido. Entonces yo creo que la primer responsabilidad debía de ser del Congreso Nacional, de darle certidumbre al proceso electoral primario y al proceso electoral general, porque de esa manera yo creo que estamos fortaleciendo la institucionalidad, para que la institucionalidad debilitada, pero sumamente debilitada, permita que podamos tener políticas públicas y pactos interpartidarios entre todos los partidos para definir, me parece a mí, una estrategia de recuperación económica y social del país. Yo creo que el Congreso debe de verse obligado y no estar diciendo, como dice el presidente del Congreso Nacional, dice, las comisiones de dictamen están coordinadas, una por el Partido Liberal y otra por Libre, de manera, dice, que si no se aprueba la ley es culpa de ellos, cuando el señor mismo sabe que en las comisiones de dictamen no se define si una ley se aprueba o no se aprueba, es realmente en el Pleno, y el Partido Nacional hasta el momento se niega a discutir en el Pleno las reformas a la ley electoral o la emisión de una nueva ley electoral. Yo creo que en eso ellos van a ser responsables de cualquier distorsión que tome el modelo electoral que nosotros hasta el momento hemos tenido y le ha dado un cierto grado de gobernabilidad al país, nada más alterada por las últimas cosas que han pasado en los últimos ocho años. Pero yo creo que Honduras exige a la clase política hondureña representada en el Congreso Nacional definir reglas claras, cómo vamos a ir a un proceso electoral. Don Tony García, ¿y usted qué piensa de lo que será la participación en liberales, nacionalistas, los de Libre, y se inscribirá el Partido Salvador de Honduras? Por cierto, aquí nos va a contar por qué tomó la decisión de dejarlo y cuál es el futuro de ese partido. Don Tony García, buenos días. Sí, abre el micrófono. Ay, perdón, mis disculpas. Agregar un poquito nada más a lo que acaba de decir don Olban y don Julio, de que es triste que a 20 días, a 19 días de la famosa convocatoria a elecciones primarias, todavía no hay una ley electoral, no sabemos todavía las reglas del juego. Se va a hacer al último minuto y a la carrera, sin el debate adecuado, y obviamente que será una ley poco debatida y habrán ahí cosas que no serán lo que uno aspiraba, sobre todo después de lo que pasó en el 2017. Así que yo insto al Congreso a que por favor lo que van a hacer que lo hagan ya, porque no se sabe aquí muchas cosas importantísimas, necesarias y sobre todo reglas justas hacen un torneo creíble, y es lo que se necesita para que este país salga de esta crisis política que produce crisis económica. Yo sí creo que el Partido Salvador de Honduras va a ser reconocido. No tengo la menor duda al respecto. Creo que tanto el Partido Nacional quiere una planilla de diputados dividida entre la oposición, que la gente vote 10 por el Partido Liberal, 10 por el Partido Salvador de Honduras y 10 por Libre, y ahí ya el voto no es plancha y ya el Partido Nacional tiene una gran ventaja. Ellos podrán decir, tal vez vamos a perder la presidencia, pero no vamos a perder el legislativo, y la mejor manera es que la oposición tenga un montón de planillas, ¿verdad? Y por eso es que reconocer al Partido Salvador de Honduras ayuda a ese fin. Aparte que se han cumplido los requisitos, no hay duda al respecto, se hizo todo conforme a ley. El Partido Salvador de Honduras debió haber sido inscrito desde el mes de marzo, y no creo yo que van a desprestigiar las elecciones diciéndole no al Partido Salvador de Honduras, sobre todo que lo lidera un ex candidato presidencial que muchos consideran el presidente electo, el verdadero presidente de Honduras. Yo quiero partir de una premisa política.
En la política hay mitos y también hay verdades evidentes. Una verdad evidente es que un partido, que una oposición unida ante un gobierno desprestigiado, corrupto, incompetente y desgastado, puede ganar. Sobre todo unida, ¿verdad? Y eso ya lo vimos hace 3 años, cuando la oposición, no unida en su totalidad, y aún con 500,000 muertos votando, y aún sin árbitros en el Consejo Nacional Electoral, y consenso viejo y tarjeta vieja, aún así se ganó. No digamos esta vez que habrá un nuevo censo, habrá una nueva tarjeta, tenemos a la oposición adentro del Tribunal Electoral, y si nos unimos todos, el Partido Liberal, Libre, la Fuerza Salvador Narrala y los demás partidos, óigame, la lógica le dice a usted que se va a ganar porque este gobierno está aplazado. La pandemia fue su última esperanza de brillar, de hacer las cosas bien, y resultó que se robaron todo el dinero, dejaron el problema del seguro social chiquito, y ante eso el pueblo hondureño no es masoquista. Ellos jamás van a decir votemos de nuevo por este partido que nos tiene donde nos tiene. Entonces la unidad es importantísima, y toda la oposición hasta la semana pasada hablaba a favor de hacer una alianza. Por lo tanto, quien dice no a una alianza, quien dice que esto ya está servido, que es imposible ganar o que se puede ganar solo, ahí la única fuerza favorecida es el gobierno. Nadie más puede salir más contento de que una parte importante de la oposición diga no a una alianza. Y no solamente no a una alianza, sino que ataca a un antiguo socio de la alianza con términos realmente penosos, diciéndole inclusive a la magistrada, a la consejera del Partido Liberal, los pone a todos en el mismo saco y les dice a todos ladrones, corruptos y aumentados. Eso usted dice no tiene lógica. Usted no puede acusar a un árbitro, crear mala voluntad y decir, aparte de eso, que se va a ir solo. Y eso a mí me preocupa mucho porque es la fórmula que nos va a llevar, que nos puede llevar a perder nuevamente por falta de unidad y por falta de una coherencia. Y esa fue una de las razones por las cuales yo me salí del Partido Salvador de Honduras. Yo miraba que este partido iba en una dirección antialianza, con un discurso derrotista. Aquí vamos a perder, aquí hay 1.700.000 votos ya en el banco en contra de nosotros. Y yo creo que un discurso así a la población no se le puede dar eso. A la población hay que venderle esperanza, hay que venderle una victoria que será difícil, obviamente. Aquí la cosa está terrible, ¿eh? Aquí hay un fraude montado, hay dinero de la droga, van a comprar conciencias, ellos saben cómo hacer fraude y la cosa no va a ser fácil. Pero unidos sí se puede ganar. Y por eso es que yo rechazo categóricamente el discurso de Salvador Narrala de la semana pasada diciendo que se va solo y que se burla. Yo por ahí tengo 2 audios, 2 videitos, no sé si Raúl Jr. los puede poner, que hablan por sí solos, son unos cuantos segundos. ¿Se puede, Raúl? Solo deme unos minutos, deme unos minutos. Muy bien. Ok, entonces, pero bueno, eso ya es algo que se pasó, no estoy diciendo nada nuevo. Lo que quiero decir hoy y que va a ser, yo creo, triste y devastador, es la triste conclusión a la que yo he llegado. Tony, ahí están los videos ya, pongámoslos, Eddie. Ok, démosle. Libre, ingeniero. No me voy a liar con Libre ni con nadie. Yo solo gano las elecciones porque el pueblo está conmigo. Estos son minoría, los 3 que están aquí. Ok, mucha gente dice que aquí la oposición, hablando en general, tú dices hay una verdadera oposición y hay otras que son los que la mencionan. Si no se unen, no le ganan al Partido Nacional. Por favor, ¿cómo no le vas a ganar a... ¿Qué tiene Juan Orlando? 200,000 votos, que son empleados del gobierno. Votan por él a la fuerza porque los vigilan. Como que si no se... Nada que ver, eso es un distractor. Oíme, si ya le gané 2 veces. Si Juancito lo que tenía eran 200,000 votos en el año 2013 y en el año 2017 con todo el billete que gastó llegó a 600,000, más los 700,000 que emitió Identidades, que fueron a dar algunas a Choluteca, por el río Choluteca. Bien, Tony.
Sí, mira, esto lo dijo toda la semana, no fue un zafón de lengua. Se le volvía a preguntar y lo volvía a decir. Yo puedo ganar solo, se burlaba con esa risa. Y si él cree que puede ganar solo, es problemático, porque entonces ya la alianza ya no existe. Y además hemos dicho que con la unidad se gana y sin la unidad no se gana. Y no porque seamos débiles, no porque el Partido Liberal o Libre no tengan los votos. Lo que pasa es que aquí hay un sistema donde el voto hay que irlo a defender. Desde que un ciudadano vota, ya ahí hay que ver si la mesa la compraron, si uno o dos miembros de partidos están ahí apoyando al Partido Nacional, si en el conteo le pusieron el voto, si uno no está le roban el voto, luego el camión de las Fuerzas Armadas se lleva ese voto y llega a la urna abierta, como lo dijo el informe de la OEA, al llegar al CNE o ahí en el centro de cómputo, hay diputados que van subiendo y de repente bajan, o candidatos presidenciales que van subiendo y de repente bajan. Entonces, sin estructuras no se puede ganar. Y Salvador Narrala no las tiene, eso lo sabemos todos. Él es un candidato presidencial excelente, perfecto, y hay partidos que no tienen candidato y tienen estructuras. En el caso del Partido Salvador de Honduras, se tiene candidato, pero no tienen estructuras, son verdades evidentes. Entonces, lo que quiero decir yo, aparte que me sorprende y que no es una estrategia para presionar que le den el partido, porque la estrategia no se dice atacando a todos, simplemente se dice voy a irme solo y luego más adelante puede decir no, voy a irme en alianza, pero decir no a la alianza y burlándose y todo eso me hace creer a mí que Salvador no va a ser ni candidato de su partido. Esto es algo que yo quiero decirlo hoy, que es 24 de agosto 2020. Salvador Narrala no será candidato presidencial ni de su partido Salvador de Honduras. Y no lo será por la sencilla razón que él cree que no puede ganar y porque no tiene estructuras. Él ha dicho repetidamente que hay 1.700.000 votos ya en el banco en contra de la oposición y que habría que sacar más de 2 millones para poder ganar. Y él cree eso firmemente, que ya esto está montado y quien cree que va a perder simplemente no participa. Y el discurso de esta semana lo confirma. Yo pensé que esto iba a tardar un poquito más en anunciarse, pero ya se dijo que no. Y eso hace que sea un gran golpe a la oposición. Salvador les va a decir a los de su partido, les dejo el techo, yo construí este partido para ustedes, la batalla de ustedes ahora, yo los apoyo, yo los quiero, pero yo me voy. Y eso es triste porque no es así como será una elección. Sin embargo, yo no vengo aquí de pronosticador, de turno, a decir que eso va a pasar solo por decirlo. Yo vengo aquí a decirle a los miembros del Partido Salvador de Honduras y a la gente que sigue a Salvador Narrala y que ha creído en él desde tiempos, desde que se entró a política, que ustedes ahí están y nosotros seguimos creyendo que hay que luchar y hay que unirse. Y toda esa gente y esa fuerza electoral la vamos a encauzar y la vamos a encaminar a una trinchera de alianza que no sé cuál es todavía, pero sí sé que se va a formar y vamos a irnos a esa alianza y vamos a unirnos y vamos a ganar. O sea que aunque hayamos perdido el capitán del barco, ahí estamos todos y no hay que desencantarse, no hay que decir esto ya se perdió, todo lo contrario, vamos a unirnos, vamos a ganar y este es el mensaje central de esta participación, Raúl, que no está perdido todo solo porque se perdió un capitán. Ahí estamos los hondureños que queremos cambiar Honduras, que hay que cambiar Honduras y lo vamos a hacer viendo ahí de qué manera nos agrupamos y nos unimos para apoyar a una alianza ganadora. Bien, aquí lo que está diciendo don Tony García es que Narrala no va a participar en las próximas elecciones. Ya hablé con Alexander ahí para que busquemos... Raúl. Luego, sí, Julio. Raúl, mira, hay un artículo en la actual ley electoral que es una guillotina para los partidos, que es el artículo 118, por el cual le quitaron el partido PAC a Narrala. Mira, el artículo 118 de la actual ley dice que un partido político, si tiene movimientos, tiene que convocar a elecciones primarias. Tú recuerdas que hace 4 años Narrala no convocó a elecciones primarias, alguien dijo que habían más movimientos internos. Entonces, todo ese artículo 118 es incluso una amenaza para Libre, porque Libre ha dicho que con el censo actual no va a un proceso electoral.
Y si Libre no va a un proceso electoral, algún movimiento interno que van a sobrar se va a quedar con los sellos del partido Libre. Entonces, eso que plantea Tony, que puede hacer que Narrala no sea el candidato del partido que él vaya a fundar, puede darse porque el artículo 118 realmente contempla esas cosas que pueden servirle a los partidos mayoritarios para poder maniobrar dentro del Consejo Nacional de Elecciones. ¿Usted qué piensa de esto que ha dicho don Tony García? Don Olban. Perdón, no le escuché mi nombre. No, yo creo que Tony tiene mucha razón y la verdad que Tony, aunque relativamente es mucho más joven en política que muchos de los otros que ya están apareciendo en los medios. Sin embargo, la experiencia que Tony obtuvo en estos últimos 10 años en la formación de un partido, en la participación de un partido joven, es una riqueza que muchos quisieran tener. Yo creo que Tony está en realidad desnudando una realidad. Y es que en Honduras se dan casos en política extraños, inexplicados. Muchos pregonan que el problema del país ha sido la educación. Yo, cuando me atreví también a luchar por un cambio en este país, tuve que decirle a la gente nuestra en el partido que nosotros no podíamos volver a utilizar la excusa de que el mensaje del partido no se escuchaba porque la gente no era educada. Y yo llegué a un momento de reflexión y pensé, no es cierto, no es cierto. A mí me fue mucho más fácil transmitir un mensaje de cambio a un campesino con escasa o cero educación formal que a un joven universitario. Se supone que los universitarios han cursado ya todo el esquema que se tiene para la formación académica y que deben ser mucho más brillantes, deben ser mucho más independientes. Es lo que importa en política, es la independencia, porque no hay algo más sagrado en política que libre criterio, que yo no me sienta borrego, que no sea un instrumento de poquitos aprovechados que mediante embrujos, diría yo, artificios, pócimas, se pueden engañar a un pueblo. Entonces, el problema es que cuando se viene a pensar que estamos entrando a una nueva elección y no hay rumbos definidos, mire, ¿cuál es el clamor popular? Es que estamos cansados, estamos hastiados, estamos decepcionados, los nacionalistas mismos están frustrados, los liberales no digamos, todo el mundo está frustrado. Y hay que cambiar al gobierno, y hay que ir, pero nadie sabe por cuál camino coger para ir a ese objetivo, a esa tierra prometida de democracia. Nadie sabe por qué, porque el problema ha sido que hemos dejado pasar el tiempo sin hacer realizaciones, sin hacer juicios profundos de que se necesitan en realidad figuras calificadas, capacitadas, con carisma, con seriedad y que prometan al pueblo hondureño en realidad tener soluciones a los problemas. Yo no me canso de repetir un precepto que Confucio, el gran pensador oriental, tenía, y decía que los pueblos deben ser gobernados por las élites educadas. Y nosotros no hemos nunca aprendido esa lección. Y escogemos al azar, no miramos patrones de conducta en los candidatos. Miren, las últimas elecciones se terminó votando para el Congreso por personas que ya años atrás, estaban involucradas en narcotráfico.
pero los partidos políticos que son los responsables, las cúpulas, no los partidos, porque los partidos son instituciones que están ahí, no tienen alma, no tienen pensamiento. Los partidos son instituciones, son pedazos de bloque, una casa, pero los dirigentes tienen que tener criterios y tienen que ser cuidadosos. Los partidos que escogen sus candidatos y que los escogen no porque sean millonarios, que aquí también caímos en la otra que dicen que la política será para los ricos. No, la política debe ser para los capaces. Hay una diferencia, Raúl, yo bauticé, hay una diferencia entre tener capacidad de realizar cosas y la capacidad. En Honduras hemos tenido muchos tapaces, viene de tapas, y ahí pongámosle ese calificativo a quien le caiga. Tony estaba mencionando que hay mucha fanfarria, hay mucho grito, mucho insulto, pero la realidad es que a la hora de pensar, pensemos bien, esta persona, este candidato, este posible alcalde, tiene la capacidad para manejar las riendas de lo que se le va a ser responsable. Una persona en el bagaje para ser presidente de la República de un país que está en crisis y de rodillas, tiene la capacidad, pero no, eso nunca lo hemos analizado, sino que aparecemos dándole a honorables y muy estimadas personas en la sociedad, muy estimadas, pero que la política y la administración pública no es su campo, no han tenido formación, ni siquiera experiencia, porque usted puede tener, le voy a poner el caso, nosotros tuvimos un presidente que fue perito mercantil. En aquellos tiempos un perito mercantil era un profesional bien formado y tenía conceptos de administración. Pero ¿qué ocurre? Ya se desfasó, y por eso es que la universidad misma dijo, no, ya no, los peritos mercantiles ya no tienen que ascender y tener formación académica universitaria. ¿Por qué? Porque los pueblos, si no se mejoran educativamente, no tienen esperanzas de prosperar. Y en Honduras, en política, no hemos prosperado absolutamente nada. Mire, los que ya tenemos unos cuantos años, ya hemos visto por lo menos unas 10 elecciones, 10 procesos, 10 gobiernos, por decirle una cifra, a poner a contarlos en realidad. Vemos que no hay adelantos. Mire, se está discutiendo una ley electoral. ¿Usted cree que las discusiones de las personas que están responsables de discutirla están con la mira de crear un instrumento jurídico que regule el comportamiento político del pueblo hondureño? ¿Usted cree que estas personas están...? No. Detrás de ellos, detrás de cada uno de ellos, con todo y la buena fe que puedan tener y lo capaz y todo, está el fantasma del partidarismo. Están los nacionalistas tratando de hacer una ley que les favorezca, no que favorezca al pueblo hondureño, porque la ley que le favorece al pueblo hondureño no favorece a nadie en particular, sino que es para todo el pueblo. Entonces, ese es el panorama que estamos teniendo. ¿Qué ocurre con una alianza, don Tony? Mire, las alianzas se hacen de manera científica. En primer lugar, hay algo que yo le llamo la matemática política. Uno tiene que aprender a contar, pero a contar cifras reales, no cifras inventadas. Las encuestas no se hicieron solo para tenerlas todos los días en un programa de televisión. Y no, las encuestas se hicieron para tomar decisiones gerenciales correctas. Y aquí, por ejemplo, yo soy de los primeros señores. Si una oposición no escoge el camino de la alianza seria, respetuosa sobre todo, no como la alianza pasada, que la verdad es que ahí se jugó fútbol con pelota de calcetín con la otra gente, y mucha gente entró de buena fe.
pero no todo el mundo estaba actuando de buena fe. Mi propuesta en una alianza, que fui de los primeros que estuve proponiéndolo, porque si no, no miraba yo la luz al final del túnel, era que primero se conformara la fuerza, que se estableciera una meta unificada y que no nos peleáramos candidaturas, sino que científicamente, con base en estudios de población, intenciones de voto, se escogiera a la persona con menos anticuerpos. El candidato con menos anticuerpos, o sea, que del ramillete que teníamos en las últimas elecciones, se escogiera a la persona. Pero ¿qué pasó? Todo el mundo se sentía ganador, porque no solo Salvador Narrala se sentía ganador. Todo el mundo creyó que solo iba y ganaba. Imposible. Y vamos a seguir viendo un continuismo no de 8 años, de 12, de 16 años, si no se toman los pasos necesarios para crear algo formal, serio, científicamente elaborado para una meta. ¿Cuál es? Derrocar al gobierno, derrocar el régimen. Por ahí recuerdo yo que con mucha gracia escuché a uno de los voceros del gobierno, y lo he escuchado varias veces, decir, es que esta oposición lo que quiere es derrotar al Partido Nacional. Pues claro, que otro fin le queda a una oposición si no es derrotar al gobierno que está en funciones. Esa es la tarea básica, primordial de una oposición. Pero aquí todo el mundo coge el rábano por las hojas. Entonces, tenemos que entender que el proceso eleccionario próximo no es asunto de repartirse pasteles. Aquí hay algo mucho más grande, más importante, que es la supervivencia del país. Es la supervivencia de la democracia, porque en estos atoles revueltos que hay, los que se han quedado colgados con ideologías del siglo XX y del siglo XIX son los que se aprovechan, porque son los que están acostumbrados precisamente a dominar las calles y a dominar la fuerza y a dominar el terror y la dominación por el mecanismo del miedo. Entonces, la sociedad tiene que protegerse. Y el neoliberalismo, don Olvan, el neoliberalismo también es una idea terrorista del siglo pasado. Es en efecto una red terrorista, y le voy a decir por qué. Y varias personas lo denunciamos en aquellos momentos, porque lo importante no es denunciarlo ahora. Aquella que se le llamó después la teoría del derrame, pero el derrame de las sobras. Y en un país donde no hay sobras, ¿qué le va a dar a usted una población desprotegida? ¿Qué le va a dar? ¿Por qué se abandonaron todos aquellos esfuerzos que se hicieron en los años 70 para que levantar el país? ¿Por qué se abandonó la protección del bosque? Se abandonó la protección del agro. Cuando la famosa ley Norton, que 2 o 3 diputados levantamos la voz, y a mí particularmente el señor presidente en ese tiempo me cortó el micrófono, porque me dijo que no era posible que una persona quisiera destruir en una reunión del Congreso el trabajo que se había realizado durante muchos meses por un consultor extranjero. Así se me dijo, y me cortaron el micrófono, y se aprobó una ley que desbarató todo lo que era reforma agraria. En vez de haber cogido la reforma agraria, haber analizado los procesos de dónde había fracasado, de dónde había triunfado, y fortalecer esos. No, hicimos todo lo contrario. Y así hemos hecho aquí, hemos hecho con todas las instituciones. Miren lo que ha pasado, desbaratamos la ENE, la estamos convirtiendo en un montón de cosas, no terminamos de cocinar la sopa, y entonces ahora se convierte el ENE en un ente que no sabe para dónde va. Estamos tratando... ¿Usted cree que no sabe para dónde va el ENE, don Olvan? ¿Perdón? Están claritos para dónde va el ENE, dónde la tiene. Por lo que usted decía, no definen estrategia en función del Estado, sino en función de intereses, pues. La ENE está funcionando, pero muy bien, a todos los sectores que se han apoderado
de las instituciones del Estado. Correcto, Julito, correctísimo. Por eso es que esto es lo que se llama el cinismo. Aquí hay un cinismo en el entendido correcto y original de la palabra, que venía de Séneca. Es que detrás de cada cosa que se ocurre hay una sombra de un monstruo que está atrás tratando de buscar sus propios intereses. Ese es el problema. Pero aquí todo el mundo tiene que entender que estamos jugando en una sola mesa. La industria, el comercio, que es voraz en Honduras, la banca. No puede ser que la banca financiera tenga en un país en crisis, en un país de quiebras de empresas y todo, y que la banca, cuando publica sus resultados trimestrales, nos indiquen ganancias tan millonarias como las que tiene. Que tiene que tener una relación con el capital, sí es cierto, pero cuando hay una crisis, una pandemia, una economía que está de rodillas, todo el mundo tiene que poner una cuota de sacrificio. El problema es que en Honduras, los que ponen su cuota más grande de sacrificio siempre han sido precisamente los que no tienen capacidad para eso. Bien, voy a hacer una pausa. Al volver les voy a presentar voy a colocar ahí la foto de los precandidatos de los partidos del tripartidismo, pero aquí me dice Gilberto Ríos: buen día, Raúl, saludos a sus distinguidos invitados. De acuerdo con Tony, Salvador es una gran figura pública con muy poco liderazgo político y sin estructuras a nivel nacional. Sus últimas declaraciones fueron extremadamente desafortunadas. Si sigue así, hablando con tanta soberbia, se quedará solo, dice Gilberto Ríos, del ingeniero Salvador Narrala. Antes de la pausa, rápidamente, ¿qué va a hacer Tony García? Ya no está en el partido Salvador de Honduras. ¿A qué partido se va? ¿Qué va a hacer Tony García en política? He tenido un periodo de reflexión que hago ahora. El paso que yo dé es un paso que me define, me puede ir bien, me puede ir mal. Hay que irse también por los ideales, donde uno cree que se puede hacer un impacto en el país. Aquí es obvio que solo hay dos fuerzas, dos opciones, que es Libre o el Partido Liberal, no hay otra. Si uno quiere realmente estar en el partido, en la fuerza que puede hacer un cambio por Honduras, es el Liberal o Libre, no hay otro. Y yo me estoy inclinando por Libre. Estamos hablando con ellos. Hay muchas personas de mi partido, del Partido Salvador de Honduras, que ven que el tren va al despeñadero y dicen: mejor yo también me salgo, porque el proyecto de la unidad es un proyecto que es por Honduras y encima de cualquier partido. Y quien no apoya una unidad y una alianza, mucha gente dice: yo mejor me voy, como lo hice yo. Entonces yo creo que el partido ahorita que está más abierto a una verdadera alianza y a recibir y sobre todo el concepto que tenemos por cambiar Honduras es Libre, y por ahí me estoy inclinando. Y obviamente hay varios movimientos en Libre, hay 7, 8, entonces tenemos que ver ahí cuál, y estamos ahí conversando. Tengo muy buenos amigos, muy buenos amigos, y entonces sigo reflexionando, y muy pronto, yo espero esta semana pues dar un anuncio al respecto. Gracias, Raúl, por la pregunta. Poneme las fotos ahí para que me vayan detallando qué piensan mis invitados de estas precandidaturas. Eddie, por favor. Primero, Partido Nacional. Mauricio Oliva dijo el lunes aquí que van a haber elecciones internas. Entonces será entre Papi a la Orden, el actual alcalde de Tegucigalpa, y el doctor Mauricio Oliva. Por cierto, creo que he escuchado a don Olban decir que, ahí me lo confirma, y refería a Papi como que no estaba preparado para gobernar. Pero, don Julio Navarro, iniciamos con usted. ¿Qué piensa de estos dos señores que van a enfrentar en el Partido Nacional? En los últimos 8 años dentro del Partido Nacional hubo liderazgos consolidados. Sin duda, Pepe logró unir al Partido Nacional en el 2009. Después Juan Orlando ha logrado mantener el control absoluto del Partido Nacional en los últimos 2 procesos electorales, al grado tal que creó 2 movimientos para meter todos sus amigos en uno
o en otro. Esta vez en el Partido Nacional no hay liderazgo consolidado. Incluso el liderazgo del presidente de la República ya está cuestionado al interior del Partido Nacional. Entonces, el partido, creo yo, que mayores dificultades tendrá para elegir un candidato presidencial va a ser el Partido Nacional. Y yo a veces creo que esas dos figuras que aparecen en pantalla, me parece que no van a llegar a la final de las elecciones primarias. Alguna negociación habrá ahí entre el actual presidente de la República y esas dos figuras para sacar un candidato que pueda representar los intereses del presidente y los intereses fundamentalmente del presidente del Congreso Nacional. Hay que recordar que de las dos figuras que aparecen ahí, la más desgastada políticamente es la del presidente del Congreso Nacional, porque él con sus ejecutorias en el Congreso ha sido partícipe de todo el descalabro administrativo que hay en nuestro país, de todos los actos irregulares que se han dado en la administración pública. Contrario a Fura, que como ha pasado más escondido, entonces menos se da cuenta la gente a nivel nacional de sus ejecutorias. Yo siempre te digo que yo no veo que ninguno de los candidatos pueda llegar al final. Mira, alguna maniobra interna va a haber dentro del Partido Nacional para buscar un candidato que sea equidistante a estas dos personas y al presidente de la República. Correcto. Don Olvan. Totalmente de acuerdo con Julio. No nos olvidemos, y quiero corregir algo, no me he referido a que Papi de la Orden no tenga la capacidad para poder ser presidente. Es un hombre que ha manejado 8 años la alcaldía de Tegucigalpa, que es una presidencia chiquita. Los problemas de la capital son enormes, y el alcalde de la ciudad capital, indistintamente si es Asfura o cualquier otro, no tiene el equipo distribuido en todas las áreas y tiene que asumir papeles mucho más concentrados. O sea, él tiene que tener las riendas de lo que es la municipalidad. No es indudable que el amigo Oliva es una persona que la verdad es que equivocó el rumbo desde hace rato, no fue visionario. Él estuvo pensando en todo este tiempo en el arrastre del Partido Nacional, en que las condiciones electorales iban a ser iguales que las que hemos tenido en los últimos 2 procesos, y eso no va a ser así. Esto es un cambio enorme. Y por consiguiente, en el otro lado de Papi de la Orden, uno de los problemas que tiene él es que él es conocidísimo en la ciudad capital. Para ser presidente de la República se necesita hacer un trabajo intenso en todo el territorio nacional. Y usted va a ir a muchos lados, Olancho, Cotepeque, Copán, retirados de la capital, que no, el nombre no lo han oído, son electores. El tema es que la masa electoral ha ido cambiando. Tenemos una juventud que no está enraizada en ninguno de los partidos políticos. El 42%, según las encuestas, no pertenece a ningún partido. Y se va a ir precisamente por la figura que más le llame la atención. Pero cualquier cosa que esté relacionada con el régimen actual, cualquier persona que haya objetado, por ejemplo, la reelección fraudulenta, inconstitucional que se hizo, es un voto en contra, es un voto que ya despertó en sí la animadversión, el sentimiento contrario, y no va a respaldar un continuismo. Eso es lo que la lógica política nos dice, pero tenemos que llegar a la conclusión también que en Honduras las lógicas tampoco funcionan. Bien, don Tony García. Yo coincido contigo, Raúl, que una de estas dos personas será el candidato del Partido Nacional. No puede haber otro que
será uno de los dos. Yo sé que en el caso del señor Oliva quiere elecciones y que el grupo que está con Papi a la orden, que es el grupo de Jo, quisiera un arreglo. Y para mí el único arreglo posible es si se ponen de acuerdo y se la dan al señor Oliva, porque de lo contrario, tengo información que el señor Oliva quiere elecciones, cree que puede ganar. Ahí hay dos fuerzas grandes. De un lado, el presidente actual con todo el dinero del mundo y todo lo que tiene en sus tentáculos, y por el otro lado, un presidente del Congreso con fuerzas políticas que se le han unido a él y también con dinero. Entonces va a ser una elección, a no ser que se pongan de acuerdo antes, pero sería uno de los dos. No veo yo a una tercera persona. En todo caso, son dos personas que representan 10 años de despilfarro, de corrupción, de mal gobierno. Estos 100,000 millones que se le dieron de luz verde a este gobierno para que se endeude con la pandemia, se los autorizó el Congreso Nacional. Ambos señores tienen responsabilidad con lo que está pasando en este país. No se pueden distanciar, y la gestión de Papi a la orden deja mucho que desear. En el mundo ya han habido alcaldes que han trascendido, se han hecho presidentes. Está el caso de López Obrador de México, que fue alcalde. En El Salvador hubo un alcalde que llegó a ser presidente. En Perú también, no recuerdo su nombre, pero un alcalde exitoso que logra cambiarle la cara a una capital. Por ejemplo, si este señor nos hubiera dado el agua a las 24 horas, todos los días, como es en todo el mundo, tener agua todos los días es lo más normal del mundo, excepto en Tegucigalpa, que nos tienen acostumbrados que 2 veces por semana o una vez cada 15 días. Pero en el mundo el agua es pública de todos los días. Si le hubiera hecho algo así y hubiera demostrado que era un gran gerente, tendría un buen chance, pero vemos cemento y vemos la gente sin agua, pagando el agua más cara que los ricos. Entonces son dos candidatos del sistema. La verdad que no me preocupan. Un gobierno tan desgastado, incompetente, con 10 años de excesos, para mí, yo digo que si nos unimos, fácilmente le ganamos a cualquiera de los dos. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, fue alcalde. Bien, los liberales, poneme ahí los liberales, por favor. Vamos a hablar del Partido Liberal de Honduras. Ahí están. Está el señor Contreras, Roberto Contreras. Está el presidente del partido, don Luis Zelaya Medrano, el diputado por Cortés, Darío Vanegas. Está don José Luis Moncada, Yanni Benjamín Rosenthal, quien por cierto un buen grupo de diputados tuvo una reunión Zoom con Yanni pidiéndole que lance su precandidatura, y el abogado Aristides Mejía Carranza. Julio, ¿qué pensás de estos personajes? ¿Quién se la va a llevar en el Partido Liberal? Raúl, en el Partido Liberal hay 3 corrientes que tienen fuerza interna dentro del partido. Uno, la más antigua, la que tiene 50 años, que es el rosentalismo. Esa corriente se ha mantenido en vigencia del Partido Liberal en base a principios. Todos conocemos cuáles eran las posiciones reformistas de don Jaime Rosas. Entonces, esa corriente tiene arraigo dentro del Partido Liberal, pero yo no creo que Yanni vaya a lanzarse como precandidato presidencial. Pero sí, los seguidores del rosentalismo pueden ser una fuerza importante que en una alianza defina quién pueda ser el candidato del partido. La otra corriente fuerte que hay dentro del Partido Liberal, todos sabemos, es el florismo. ¿Cuáles de esos 4 que aparecen ahí, distinto a Luis y distinto a Yanni, serían expresión del florismo? Pareciera que Tito tiene más consanguinidad política con el florismo o no. Y entonces esa es la otra corriente que es fuerte. Y a mí me parece que Luis, aún con problemas de gerencia política que ha tenido después de las primarias y las generales, yo veo que hoy sí tiene una expresión electoral muy importante dentro del Partido Liberal. De manera que yo creo, Raúl, que a este momento, si las elecciones primarias se realizaran que dentro de
dentro de 3 meses, el que tiene mayores posibilidades de ganar una elección primaria es el movimiento de Luis, porque Luis se ha mantenido confrontado con el gobierno, realmente haciendo oposición fuerte, de contrario a las otras corrientes que no han tenido esa beligerancia en manifestar el descontento que siente el Partido Liberal en la forma de gobierno. Yo sí creo que de esos 6 que hay ahí va a salir el candidato presidencial del Partido Liberal, y a este momento yo creo que quien lleva mayor ventaja, porque ya viene heredando una organización interna de la vez pasada, es Luis Zelaya. Don Olman, ¿usted qué piensa? Yo no me atrevo a referirme individualmente a ninguno de ellos. Yo lo que creo es que el Partido Liberal en este momento, en que también lo ha debilitado una pelea pública constante entre sus figuras más importantes, lo que debe sentarse en una mesa que no tenga esquinas, que no tenga puntos, una mesa redonda, y que los precandidatos analicen su potencial y que con humildad reconozcan si pueden o no pueden, y que si ellos llegan a la conclusión de que les es muy difícil financieramente, estructuralmente, poder competir en una interna, mejor que tomen una decisión de unirse con alguien, porque eso, cualquier fraccionamiento en las internas solo sirve para debilitar los partidos. Siempre alguien al final de una interna queda resentido, y eso ninguno de los partidos de oposición en este momento se puede dar ese lujo, ni Libre tampoco se puede dar el lujo de estar intentando con personas improvisadas. Es bonito ser candidato a la presidencia de la República, agradable, está uno en los medios, es consultado, lo invitan a reuniones importantes con organismos internacionales, pero para el interés del país lo que necesitamos es unificar las fuerzas, y una alianza no funcionará si antes sus componentes no están consolidados. Todo se entra en una alianza, y otra cosa es, de igual manera en las alianzas, que todo cuenta, pero a veces también hay ciertos componentes que son como espina en el dedo, que no contribuyen y al contrario estorban. Entonces esto es muy importante, porque la meta es derrocar, o sea, terminar el continuismo de una manera contundente, para que no tengamos problemas después en estar disputando los resultados de una elección que de antemano ya algunos de los precandidatos ya las están acusando de ser un fraude, y eso tampoco es bueno, porque no nos olvidemos que todo lo que hacemos internamente, ahora hay espejos, por muy pequeñitos que seamos, hay espejos que apuntan hacia las estrellas, y apuntan hacia Europa, y apuntan a Estados Unidos, y cada cosa de esto que ocurre, cada distorsión política que hay en el país, refleja que no hay una seguridad política, y mucho menos va a haber una seguridad jurídica. Este país, así como está, no es objeto de interés de los inversionistas extranjeros, que tanto lo necesitamos. Sí, don Tony García, ¿qué piensa de estas figuras del Partido Liberal? Bueno, yo creo que es de conocimiento público que en el Partido Liberal hay 2 fuerzas, y que popularmente se le llama a una fuerza el lado oscuro, y al otro se le llama el lado oficialista de Luis Zelaya. Eso es algo que todo el mundo lo dice, el lado oscuro y Luis Zelaya. A los que les dé el sol, a los que les dé el sol y a los que no les da. Me gusta, sí, está bueno, porque el lado oscuro y lo opuesto del lado oscuro me gusta, a los que les dé el sol. Muy bien. Entonces, mira, el lado oscuro ha andado buscando desde siempre un candidato bueno que le gane a Luis Zelaya, porque Luis Zelaya rompió filas con ellos desde el comienzo. Hay un resentimiento profundo y una gran división a lo interno.
y eso es obvio, se ve en la votación, se ve en los nombramientos, se ve en las políticas públicas, en los ataques y en todo. Entonces, por el momento, estos candidatos están viendo quién de ellos es el que más sobresale, el que más puntaje agarra, el que más vapor agarra. Y cuando eso se determine ahí por enero, estoy seguro que van a venir alianzas a lo interno de estos candidatos, y a mí me han dicho que le van a echar la vaca a Luis Zelaya. En algún momento se van a unir todos contra Luis Zelaya. Ellos tienen todo el dinero, toda la estructura, toda la maquinaria, tienen alcaldes, y así se le gana, creen ellos, a Luis Zelaya. Pero Luis Zelaya también tiene alcaldes y tiene el voto del liberal auténtico, que no le gustan estas uniones con el Partido Nacional. Para un liberal de verdad que se estén juntando y estén votando igual que los cachurecos es una ofensa. Le hablo los liberales auténticos. Luis tiene esa gente, y va a ser esa gente y los alcaldes de Luis contra el lado oscuro, unidos con toda la maquinaria del mundo. Por lo tanto, no se sabe quién va a ganar. Ahí decir que va a ganar uno o el otro, no se sabe. Hay una confusión, no hay claridad. Por el momento ningún candidato ha agarrado vapor y fuego. Roberto Contreras agarró mucho vapor al comienzo y se pensaba que iba a ser la persona, pero después como que perdió vapor, pero sigue trabajando muy duro, bastante más que todos. Entonces hay un panorama incierto. No me atrevo a decir quién va a ganar, solo de que le van a echar la vaca a Luis, y que tal vez al final de la victoria inclusive se van a terminar uniendo, porque al final los políticos se van a tener que unir y buscar una alianza si quieren llegar al poder. Y eso va a pasar. Los políticos nunca son amigos o enemigos eternos. Al final se van a aliar entre ellos y luego buscarán una alianza, yo espero que con el Partido Libre, y donde se pondrán objetivos de país comunes, ¿verdad? Cosas que hay convergencia de interés entre todos los partidos de oposición, por Honduras, un plan de gobierno, un gabinete, unas políticas de Estado, y al final esa unidad se va a dar porque todos los partidos, menos, ya saben quién, creen que solamente unidos se puede ganar. Para cerrar esto del Partido Liberal, me dice Mauricio Montoya, el Partido Liberal son tres fuerzas, el florismo, el rosentalismo, el micheletismo. Luis Zelaya no es fuerte. Preguntarles a ellos qué opinan de eso. Rápidamente, Julio, ¿qué piensas de eso? Recordar que la fortaleza del Partido Liberal siempre fueron sus facciones, y naturalmente en la medida que no se pudieron administrar estas facciones en el 2009 tenemos la ruptura de ahora, pero yo sigo viendo fuerte a Luis Zelaya por el sentido de oposición que tiene al gobierno, y que la bancada de él en el Congreso Nacional, cuando ha sido muy importante tomar medidas, lo ha hecho. Sin embargo, la bancadita de lo que decía Tony, del sector que no le da mucho el sol, ha tenido posiciones de alianza directa y transparente con el gobierno. Eso va a dificultar el proceso eleccionario interno, porque mira, en las elecciones primarias de los partidos también va a estar presente la posición que han tenido esos candidatos de los partidos frente al gobierno. Y en eso yo creo que Luis Zelaya tiene sus ventajas. Hay otro elemento que planteaba don Olvan, Raúl y Tony, es una alianza de la oposición también pasa por el desafío de tener liderazgos sólidos al interior de los partidos. Y ese faccionamiento que hay al interior del Partido Liberal a este momento, y también dentro del Libre, va a requerir un esfuerzo de que de esas elecciones primarias salgan realmente líderes consolidados con la capacidad de buscar acuerdos con otros partidos de oposición. Eddie, si colocan la foto, por favor. Bien, van a haber internas en Libre, aunque doña Xiomara llamó un boicot electoral, y al parecer va a volver doña Xiomara de candidata. Tendría que volver porque en este momento la fuerza del movimiento de doña Xiomara sigue, va a enfrentar a Carlos Eduardo y a Wilfredo Méndez, y pues entiendo que doña Xiomara sería la candidata de don Manuel Zelaya Rosales. Julio, ¿cómo están en Libre? Raúl, lo que planteaba doña Xiomara la otra vez
y lo que le oí también a Mel Zelaya es un poco peligroso. O sea, si Libre no va a elecciones primarias, Mel Zelaya puede perder los sellos del Partido Libre. Yo creo que, mira, en una elección primaria, ¿quiénes son los que van a votar? Es el voto duro del partido. Así ha sido históricamente. O sea, el voto no militante ve con indiferencia las elecciones primarias. Y nosotros sabemos que al interior de Libre, el líder indiscutible de Libre es Mel Zelaya. Y la base de Libre, la militancia de Libre, va a votar por doña Xiomara si doña Xiomara es precandidata. Y eso sin desestimar a las otras dos personas que aparecen ahí. Pero la fuerza de liderazgo de Libre está en Mel y está en doña Xiomara. Y a veces me parece a mí que al interior de no solo el voto duro de Libre, doña Xiomara parece mejor posicionada que Mel, porque ha venido creciendo en los dos procesos electorales que ha participado a nivel primario. Recordemos que doña Xiomara ganó las primarias pasadas y le cedió la candidatura a Salvador Narrala. Entonces yo creo que si hay primarias y que Libre se va a ver obligado a ir primarias, porque si no lo van a dejar fuera por el artículo 118 de la actual ley, doña Xiomara sin duda ganaría una elección primaria dentro de Libre. Don Olvan, ¿usted cómo ve la situación en Libre? Bueno, yo siempre he creído que la verdad es que el fraccionamiento es libre, es real, y que de alguna manera si la posición de Mel y de doña Xiomara pudiera lucir mayoritaria, hay ciertos cambios que se están dando en la sociedad en general. Yo siempre he dicho, cuidado con autodenominarse fuerza mayoritaria. La masa electoral en cada uno de los partidos ha cambiado enormemente. Nadie puede decir entonces que una corriente en el Partido Liberal, por ejemplo, el florismo, que viene vivo desde hace mucho tiempo, pero solo nos vamos a dar cuenta hasta dónde el florismo o la gente del o la gente de Yani en realidad constituyen una fuerza dominante, o solo es que se ha quedado con la fama de años anteriores. Entonces, este proceso es muy importante, y yo sí tengo la creencia de que aquí iban a haber muchas sorpresas y muchas quijadas desencajadas, porque se han creado mitos alrededor de popularidades que no van a ser ciertas, y habría que ver qué es lo que se va a imponer. Don Tony, usted que por cierto ha dicho que simpatiza con Libre, ¿qué piensa de lo que va a ocurrir en esta elección interna de Libertad y Refundación? Quiero referirme a lo que dijo don Olvan hace unos 10 minutos, de que las elecciones primarias producen resentimiento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las elecciones, cuando son limpias y democráticas, producen fuerza, producen entusiasmo, se prueban las estructuras, y al final el que perdió sabe que perdió limpiamente, apoya al ganador y se unen. Eso acaba de pasar en el Partido Demócrata en Estados Unidos. Habían 11 candidatos, 12 candidatos, ahora están unidos, y los que perdieron apoyan a Biden porque fue una contienda limpia. Cuando todo se hace limpio, cuando no hay abultamiento de urnas, es bueno probar los liderazgos. Y eso es bueno para un partido, crece, se ve apertura. Por lo tanto, yo considero que es muy bueno que hayan 3 candidatos. Espero y deseo y quiero y sé que, me imagino que sí va a ser, que habrán elecciones limpias, porque solamente eso hace que al final se unan todos y quedan esas estructuras que después se juntan, y es bueno para un partido y para la democracia. Por lo tanto, yo digo que los 3 candidatos tienen mucho mérito. Obviamente que doña Xiomara es la candidata
con todo ese caudal de su esposo, presidente de la República y movimientos mayoritarios y todo lo que usted quiera, y lleva la ventaja. A nivel interno lleva la ventaja, a nivel externo parece ser que el centro y la derecha pueden ver con más simpatía a uno de los otros dos, pero primero hay que pasar por el colador de las primarias, que es lo más importante y quien define una candidatura presidencial. Así que yo creo que esto es muy bueno. Yo veo en Libre un ambiente democrático. Estoy seguro que se va a ir a primarias, porque como dijo don Julio, si no se va a primarias, el que no vaya queda fuera. Así se perdió el partido Salvador Narrala. La ley ordena que cuando hay más de 2 movimientos tienen que haber elecciones. Así de sencillo, quiera o no quiera, le guste o no le guste. Y eso tiene que hacerse. Ya lo han dicho todos los movimientos que lo van a hacer, y que el problema era el censo y la tarjeta, ¿verdad? Que había que arreglar eso para que fuera más limpio. Y entonces yo veo que esto es algo súper normal, súper democrático, estilo del partido, estilo de las primarias de Estados Unidos y de otros países donde se participa a lo interno, gana el mejor y todos se unen. Yo espero que así será, y le conviene al Partido Libre que así será. Bien, y las famosas reformas electorales, ¿se deben postergar las primarias en espera del nuevo censo y el documento de identificación personal? ¿Qué ánimo tienen los electores? ¿Qué se deduce de la persistente resistencia del Partido Nacional a las reformas electorales? Aquí había hecho unas anotaciones y nadie discute la necesidad de reformas electorales, pero ¿vamos a tenerlas o no, Julio? Raúl, el artículo 148 de la ley actual dice que una vez que se convoca a elecciones primarias, se le debe entregar a los partidos que se inscriben en elecciones primarias una copia del censo. Y esa copia del censo será la que existe, que existía 2017, más los nuevos electores inscritos. Y con ese censo hay problemas de confiabilidad. Pero ya a este momento, si no hay reformas electorales, con ese censo van a tener que convocar. Hay otro artículo en la ley que dice que 2 meses antes de las elecciones primarias se le entregará a los partidos políticos el censo actualizado. Pero dice 2 meses antes. Yo escuché el Registro Nacional de las Personas que dice que ellos estarían en capacidad de presentar unos 5 millones de personas documentadas un mes antes de las elecciones primarias. Pero para eso requiere alguna reforma de dos artículos dentro de la ley electoral. Y eso es la responsabilidad que debe tener el Congreso Nacional. Pero pareciera que Libre y el Partido Liberal están esperando que se pronuncie el Partido Nacional. Deben de exigir, me parece a mí, en la próxima sesión, que ese Congreso tome una decisión. Se va a aprobar una nueva ley que ya está consensuada entre los partidos. Solo hay diferencia en la composición de las mesas, en la composición del tribunal el departamental y el tribunal municipal. Esas son las diferencias más profundas. O se van a reformar esos artículos para poder viabilizar el proceso electoral interno. Porque hay que recordar un poco lo que decía Tony. En los partidos debe garantizarse un proceso electoral transparente. 1, para salud de los mismos partidos políticos, y 2, para credibilidad de los procesos electorales. ¿Ustedes a reformas electorales? Yo creo que no hay ambiente para reformas electorales. El Partido Nacional pareciera que está convencido que si no hay elecciones con la actual ley electoral va a realmente desaparecer como un tercer partido fuerte. ¿Es usted? Don Olban. Sí, señor. Mire, yo solo tengo algunas observaciones sin ánimo de provocar polémicas entre los intereses creados. Y es que para mí las elecciones internas, aun cuando son una expresión de una democracia interna dentro de los partidos, lamentablemente en Honduras no han cumplido su cometido. Decía Tony que él cree en que
eso democratiza el partido y que las internas no debilitan porque no crean resentimientos. Pero él mismo se contesta la pregunta, él mismo establece condiciones para que esto sea cierto. Y es que él habla con toda justificación y toda la razón de que cuando son limpias las elecciones internas dentro de un partido, obviamente los perdedores se sienten perdedores y si tienen arraigo partidario van a apoyar a su candidato. Pero en Honduras no ha ocurrido esto. Aquí hemos tenido en los últimos 15 años que las elecciones internas han sido manipuladas también. Mire usted cómo un caso que se dio en el Congreso hace unos cuantos años, yo todavía estaba en el Congreso, y peleamos hasta en la madrugada. Hasta en la madrugada se peleó la representación proporcional en las elecciones tanto internas como generales. Y sin embargo, la orden de arriba superior era que eliminar la proporcionalidad porque habían presiones de ciertos jerarcas, particularmente en el sur de la República, que estaban alegando que el voto mayoritario. Se olvidaban que la representación proporcional entra en juego el aspecto partidario. Son los partidos los que empiezan a jugarse ya a la hora de hacer la repartición y la ubicación en los puestos. Sin embargo, al final solo se pudo sostener la representación proporcional en las elecciones generales. Hemos estado viendo en la prensa en los últimos días que hay ciertos sectores del Partido Liberal, creo, y de otros partidos, donde están ya pidiendo que retornemos a la elección con representación proporcional en las elecciones internas de los partidos. Y otro asunto es que siempre he pensado que estratégicamente para los intereses del partido, las elecciones internas lo que hacen es que desnudan los partidos. Una elección interna no necesariamente representa el flujo normal de electores en las elecciones generales. Y sin embargo, un partido que pueda llevar a internas mayor caudal o que pueda manipular resultados y presentarlos al final en la vitrina con los otros que fueron a elecciones internas, puede ser que esté también caminando sobre hielo, porque al desnudar las cifras, eso provoca también movilización estratégica de las otras fuerzas, ya sea electores que quisieran fortalecer ese partido o los otros que quieren debilitarlo. Entonces, no necesariamente las elecciones internas son siempre un mecanismo bueno para fortalecer la democracia interna de los partidos, cuando, como dice bien don Tony, si son limpias, enhorabuena, pero como en Honduras no han sido limpias jamás y no hay esperanza de que sean limpias siempre, hay que esperar bastante. Ahí tienes la foto de Eddie, de el hijo de Pepe Lobo, Jorge Lobo, Edras Narrala. Van 11 partidos. ¿Qué pasará con el Pino? Democracia Cristiana, UD, Vamos, Alianza Patriótica, Nueva Ruta, Partido Liberal, Nacional y Libre, ya hablamos de ellos. ¿Qué va a pasar con estos partidos? La representación en las mesas electorales también. Ahí está. Entonces, estos son... Sí, Tony. Sí, mira, las reformas electorales serán muy pocas, serán casi las mismas, no hay cambios en las mesas ciudadanas, no hay voto electrónico, no hay acta electrónica, no hay voto en el extranjero por correo, no hay segunda vuelta, no hay elecciones separadas. En realidad hay muy poco. Inclusive hay un retroceso con lo del género, porque ahora un diputado puede poner a un suplente hombre y una diputada a una suplente mujer. Entonces al final habrá muy poco. Lo grande que sucedió ya sucedió, que es que el Libre entró al CNE y al Registro de las Personas, y que se dividió el tribunal en dos, pero realmente habrá muy poco, lo cual
Obviamente el panorama no es tan bueno, sin embargo, vuelvo a decir, cuando se une toda una masa de oposición alrededor de un candidato de alianza con propósitos, igual se puede ganar, cuesta arriba, con todo lo que usted quiera, pero se puede ganar. Estos partidos chiquitos que tú acabas de mencionar se van a terminar aliando con los otros. Ya el candidato del Partido Nacional, disidente Jorge Lobo, está ahora en la Democracia Cristiana y él va a asegurarse que estos partidos chiquitos se vayan con él. Los que no se vayan con él se van a ir con el Partido Nacional. Luego estará del lado de oposición la alianza libre, liberal, espero yo, ¿verdad? Espero yo, ojalá. Yo le pido a Salvador Narrala que si él se aleja de la política, que le diga a su gente que apoye una alianza. Que no vaya, porque si se va a apoyar al Partido Salvador solito, entonces está partiendo la alianza y eso sería catastrófico. Y así veo las cosas, Raúl. Sí. Don Olvan, ¿qué ha pasado con el Pino también? Usted que fue candidato a la presidencia, no lo veo que levanta y en las últimas elecciones la votación ha sido muy, muy baja. ¿Cómo ve todos estos partidos? Y también entiendo que no les quieren dar representación en las mesas electorales. Don Olvan. Gracias. Es que esa es parte de la estrategia de las fuerzas tradicionales de sojuzgar, de presionar a la oposición. Y una de las partes de las estrategias ha sido fraccionarla. Mire usted que en este momento estamos hablando de que las mesas no pueden tener representación mayoritaria, que antes teníamos representantes hasta de 4 o 5 partidos. Ahora resulta que como hay 11 o 14 o no sé cuántos, entonces no podemos tener tanta gente. Pero ¿quién es el culpable de que estén tantos, que hayan proliferado tantos partidos políticos, entre comillas? Es precisamente el partido de gobierno, porque a él le convenía fraccionar la oposición. Yo no me explico todavía cómo es posible que hayan podido inscribir partidos que a todas luces estaban carentes de estructuras en todas partes. El Pino, si bien es cierto, no ha sido un partido presidencialista, el voto nunca le ha favorecido para presidencial. Creo que lo más que hemos llegado a sacar 53,000 votos. Pero ha sido un partido que le ha apuntado desde su nacimiento al Congreso de la República. Recuerden que el primer lema que tuvo el partido fue por un Congreso Nacional independiente. Y las posturas del partido, desde que se redactó la Constitución de la República, fueron muy positivas, altamente positivas. Si el país se diera cuenta de la importancia que han tenido las posiciones de pinuistas en el Congreso de la República para introducir reformas, para impedir que se hayan cometido más desafueros de los que se han cometido en perjuicio de la República. Es un partido que no ha aportado cantidad, pero sí ha aportado calidad. Yo no veo en ningún momento ningún representante del Pino que haya provocado vergüenza a los afiliados del partido. Jamás. Desde su inicio en la Constituyente, estuvimos en el Congreso, nos comportamos con caballerosidad, con honestidad, con firmeza y con patriotismo. Por eso es que en este momento el partido, ¿qué pasó también? Al Pino no le favoreció mucho la alianza en realidad, excepto que en la integración de las candidaturas a diputaciones, obviamente ahí sí logramos tener, y hay que reconocerlo públicamente, logramos tener gente que se salió del PAC viejo y entonces engrosó las planillas del partido y salieron electos. Pero salieron electos también por el prestigio del partido. No es que ellos vinieron con su postal de reconocimientos públicos y que eso fue lo que pasó. El partido ya quiere ganar un prestigio y es el que se va a seguir adelante. Pero, como siempre, desde hace
40 años, como siempre, el partido siempre está en un camino escabroso, cuesta arriba, peleando como con las uñas y con todo, porque el prurito de los partidos tradicionales ha sido siempre tratar de eliminarlo. Tony, conclusiones de la plática de hoy, las internas y el futuro político del país. Gracias, no, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir don Olvan. El PIN es un partido decente, limpio, con un protagonismo a favor de Honduras. Nunca se le ha catalogado como un partido de maletín y ha hecho grandes batallas por Honduras. El periodo de los 4 años existe porque el Pino en la constituyente pensó que a lo mejor eran 4 años. Para dar un ejemplo, y actualmente los diputados del Pino son un ejemplo de oposición y creo que tiene un gran prestigio. Y yo veo al Pino, ¿verdad?, en una alianza con la verdadera oposición en la próxima contienda electoral, que si unidos vamos a ganar. Los políticos, hay 2 tipos de políticos: los que suman y multiplican y los que dividen y restan. Solo hay 2. Y tenemos que dar el mensaje de la esperanza, de la victoria, con dificultad, pero se puede ganar. Tenemos ejemplos: AMLO en México, Bukele en El Salvador, Pinochet lo sacaron cuando se unió toda la oposición, desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, y aquí lo podemos hacer en Honduras fácilmente, porque tenemos muchos puntos en común que podemos hacer viable un plan de gobierno, y gente buena de todos los partidos que pueden tener un gabinete de oro. Y eso es lo que tenemos que hacer, con malas reformas, con pocas reformas, con todo el dinero de la droga, con todo lo que usted quiera, pero sí se puede ganar. Y yo creo que aunque un capitán diga vamos a perder o me voy solo, yo creo que la fuerza que representa ese ideal está ahí. Es un ideal más que una persona, y yo creo que vamos a regruparnos y ver ahí a qué alianza de posición, a qué trinchera de alianza nos vamos, ¿verdad? Para que Honduras cambie, porque unidos se puede lograr todo, aún con dificultad. Raúl, muchísimas gracias por este espacio que me has dado. Un saludo a mis 2 amigos y grandes caballeros. Y bueno, la lucha sigue, ¿verdad? El pitazo empieza pronto y será un año espectacular, de muchas emociones, de intentos de fraude, pero al final yo creo que vamos a salir victoriosos. El pueblo hondureño es sabio. Gracias. Gracias al abogado Antonio García por participar esta mañana. Don Julio Navarro, sus conclusiones de lo que está por venir cuando ya se va a hacer la convocatoria de elecciones internas. Raúl, para recordarle a la población, mira, a estas elecciones primarias va a estar convocado el PAC. 1, Partido Liberal 2, Partido Nacional 3, Partido Libre 4, PINU 5, Democracia Cristiana 6, UD 7, Partido FAPER 8, Partido Alianza 9, y los 2 nuevos partidos que hay, Salvador de Honduras y Alianza Patriótica. Y hay en proceso de presentar documento al tribunal 3 partidos más. De manera que vamos a ir a elecciones con aproximadamente 14 partidos políticos. Entonces, el gran desafío es lograr una alianza. Y que todos decimos, Raúl, que hay que lograr una alianza para ganar. Pero a mí me parece que no es suficiente una alianza para ganar. Tenemos que buscar una alianza para poder gobernar, para adquirir compromisos de país. Porque si ya es difícil convocar a los partidos para lograr una alianza para ganar, ¿te imaginas llegar a consensos a futuro para poder gobernar? Porque por la situación difícil en que estamos viviendo, en las condiciones catastróficas que va a dejar este partido de gobierno el país, necesitas tener gobiernos de coalición con políticas definidas en todos los sectores de la economía y la recuperación fundamental de la institucionalidad. O sea, yo creo que hay que ir a elecciones no por costumbre, no por tradición, sino que hay que ir a elecciones para reinventarnos un nuevo país. Muchas gracias también a don Julio Navarro. Cerramos con don Olvan Valladares. Don Olvan. Muchísimas gracias, Raúl.
y el placer de estar con Tony y con Julio. Hace mucho tiempo que no nos encontrábamos. Y decirle al pueblo hondureño que hay algo superior a los partidos, hay algo superior a nosotros, que ya no son los grandes campeones los que deben gobernar el país. Este país debe ser gobernado por los mejores hombres y mujeres, en el sentido de mejores hombres, los más talentosos, los más calificados, más capacitados, pero sobre todo los más honestos. Porque el problema de Honduras no es falta de recursos, tenemos suficiente, tenemos una ubicación geográfica envidiable, con 2 mares. Muchos de los países grandes del mundo no tienen acceso al mar, o si tienen acceso a uno solo, y nosotros estamos a 2 mares, con rutas abiertas a Europa, al Asia, a Norteamérica. Esa es una situación envidiable. Tenemos gente que si se le busca y se le dé el apoyo es trabajadora. Honduras lo demuestra con sus emigrantes, en que en otros lados se convierten en los mejores obreros de fábricas, en los mejores trabajadores, en los mejores profesionales en sus campos de medicina, de abogacía. O sea, no podemos quejarnos del recurso humano, nos falta más recurso humano. O sea, tenemos que dar un apoyo inmenso a la educación, tenemos que formar nuestros cuadros. Los tales milagros mundiales de desarrollo no se han dado por un rayo de luz que viene, sino porque la inteligencia que Dios nos ha dado ha hecho que esos países funcionen con gobiernos prácticos, firmes, enérgicos, limpios, transparentes. Por eso es que en ese sentido los hondureños, si modificamos nuestras actitudes políticas, vamos a empezar a ver la modificación y el progreso y el desarrollo humano, que es el importante. Y no me interesan las cifras de los productos internos brutos, de las exportaciones, de los déficits, eso es secundario. Lo importante es cómo la población y particularmente los sectores empobrecidos, abandonados, marginados, empiezan a elevar su nivel de bienestar humano. Gracias a don Olvan Valladares, a don Julio Navarro y a don Tony García por su participación esta mañana en la entrevista. Julio, son 12 partidos legalmente inscritos, a espera de que se inscribe Salvador Narrala, serían 13, y como dice don Julio Navarro, otros más. Gracias a mis 3 invitados de esta mañana. Ahora les cuento que hay problemas en el norte con los microbiólogos. Shirley Martínez, ¿qué pasa? Buenos días, licenciado y entrevistados para el foro La Entrevista. Efectivamente, ya ubicados en el laboratorio de microbiología de SENASA, cuando pues este día se ha vencido la solicitud de ellos hacia las autoridades de poderles pagar su sueldo que adeudan de 3 a 5 meses en otros casos. Vamos a conversar con uno de ellos que nos ha solicitado pues privarle de su rostro, ya que pueden tomar represalias las mismas autoridades. Buenos días, está en vivo para el foro La Entrevista. ¿Qué determinación han tomado ustedes a nivel de zona norte? Muy buenos días, pues bien, enviamos un comunicado público donde se detallaba que de no tener efectivo hoy el pago, ¿verdad?, que se debe honrar de 5 meses hasta 6 meses en algunos colegas, entramos en paro de labores a partir de mañana martes. ¿Cuántas pruebas procesan ustedes a diario y qué departamentos ustedes pues le realizan estas mismas? A diario nosotros tenemos una producción mínima de 1.000 a 1.500 pruebas en los 2 laboratorios ubicados en el departamento de Cortés, y cabe destacar también que no solo procesamos muestras del departamento, sino de otros departamentos como Santa Bárbara, Atlántida. También Lloro. Correcto, también. ¿Cuántos laboratoristas laboran en este laboratorio de microbiología? Aquí en este laboratorio de biología molecular de SENASA laboramos 18 microbiólogos. Claro, otra gran parte que está en el laboratorio de la región departamental, y los microbiólogos que toman muestra en los distintos centros de triaje en todo el departamento. Somos alrededor de 60 microbiólogos. ¿Qué es lo que están demandando para mañana y qué va a suceder si no les responden a sus peticiones? De no respondernos hoy a las 5 de la tarde, porque hoy se vence el plazo y es la última hora en la que se nos puede hacer efectivo el pago, mañana estaremos de brazos caídos. No se procesarán pruebas, no habrá diagnóstico de COVID en toda la zona noroccidental.
Bien, hemos escuchado a uno de los laboratoristas de la zona norte del país con respecto a que dejarán a partir de mañana, si no les contestan hoy a las 5 sobre el pago de su sueldo, de procesar pruebas PCR, que son aproximadamente entre 1.000 a 1.500 diarias. Con esta información desde la zona norte del país, retorno con ustedes al foro, la entrevista. Buenos días. Buenos días, Shirley. Ojalá que tomen medidas de inmediato las autoridades de salud pública con los microbiólogos de San Pedro Sula. Bien, voy ahora con Kimberly Espinosa. Los dos famosos hospitales móviles, Kimberly, ya están funcionando. ¿Cuánto falta? Ya días vinieron. Adelante, Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, hace un par de días pues ya fueron ingresados los dos primeros, sin embargo hasta la fecha no están al servicio del pueblo hondureño que sufre el padecimiento del COVID-19. Los 5 restantes aparentemente estarán para el 28 de agosto, según ha manifestado el interventor Gustavo Boquín de INVESH. Escuchamos a continuación sus declaraciones. Como podrán ver en las imágenes que se enviaron desde Turquía, podemos ver que ya el hospital de Choluteca y el hospital de Santa Rosa están totalmente terminados. El día de hoy se empezará con la labor de embalaje para tenerlos listos para su envío. El 28 de agosto tenemos contemplado terminar los próximos 3 hospitales y 5 o 6 días después estos serán embarcados, serán enviados al puerto de Turquía, donde serán cargados en un buque y este navegará para Honduras. Según la experiencia anterior que tenemos, son alrededor de 20 días de navegación, así que estimamos que para la última semana de septiembre tengamos ya disponibles los 5 hospitales en Puerto Cortés. Bien, parte de lo manifestado por Gustavo Boquín, licenciado Raúl Valladares, los galenos lamentan que los hospitales móviles van a funcionar cuando el pico de la pandemia ya vaya en descenso, y esto pues va a ser prácticamente un dinero botado. Con estos detalles yo retorno con usted a estudios principales. Gracias, Kimberly. Vamos ahora con Víctor Valladares. Los hondureños hacen grandes filas para sacar pasaporte. Víctor. Buenos días, el licenciado Raúl Valladares. Nos encontramos aquí en las oficinas de migración. Aquí pues se está trabajando de forma normal. Lisandro Vallecillo de Comunicaciones precisamente nos explica cómo están los trámites aquí en migración. Muy buenos días. El Instituto Nacional de Migración ha estado laborando con normalidad. Ya vamos a cumplir 2 meses de estar bajo este sistema. Y la atención está normal, estamos en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba atendemos de 9 a 3 de la tarde. ¿Cómo hacen los trámites? La mayoría se están haciendo en línea. Bueno, habilitamos una plataforma en línea ingresando a www.inm.gov.hn a través de la plataforma ALAN para que ciudadanos extranjeros y nacionales puedan realizar sus trámites a través de esta plataforma digital. A partir de hoy, los ciudadanos que deseen tramitar un pasaporte ya pueden abocarse a una agencia bancaria y esta misma será asignada a través de su último dígito de la cédula de identidad. ¿Igual atención aquí? Y igual atención es aquí, Tegucigalpa y La Ceiba. Muchas gracias, Alessandro. Ya lo escuchó usted, licenciado. Entonces, de acuerdo a la terminación de su documento de documentación, pueden hacer sus citas ya a través de las instituciones bancarias y luego finalizar su procedimiento aquí en esta oficina, en este caso de Tegucigalpa. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Muchas gracias a Víctor Valladares. Voy ahora con la nota internacional, pero antes quiero decir, hoy se inicia la convención de los republicanos. En ella Trump va a decir que va a buscar de nuevo la presidencia. La semana pasada los demócratas pues postularon a John Biden. Pero
les están pidiendo en Estados Unidos a los padres que dejen que sus hijos vuelvan a escuelas, colegios y universidades. Con la nota internacional cerramos la entrevista. Buenos días. Familia que dejen a un lado sus temores y envíen a sus hijos a la escuela el próximo mes, cuando las escuelas del país habrán de reabrir por completo por primera vez desde que se vieron obligadas a cerrar por la pandemia de coronavirus hace más de 5 meses. Johnson declaró que era deber moral de su gobierno reabrir las escuelas y destacó que las autoridades saben más del COVID-19 ahora de lo que sabían cuando se implementó la cuarentena nacional el 23 de marzo. Estar con sus amigos, dijo Johnson en un comunicado. Nada tendrá mayor impacto en la vida de nuestros hijos que regresar a la escuela. Los niños resulten perjudicados. Se dieron a conocer en momentos que padres y maestros expresan sus preocupaciones sobre la reapertura de escuelas en medio de los temores de que las medidas de distanciamiento social no mantendrán a sus hijos a salvo. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.